Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Todos palmas al Señor, hermano. Puede sentarse, tomemos nuestra Biblia. Vamos a refrescarnos en la palabra del Señor. La palabra nos da refrigerio. Y busquemos Romanos capítulo número 8. Una carta muy especial, la carta dirigida por el apóstol Pablo a los romanos, a los judíos que vivían en Roma y naturalmente, pues no solo a ellos, sino que tratar de alcanzar a los que no eran judíos, a los gentiles, dentro de ellos, pues los romanos, ¿verdad? Y en el capítulo número 8, porque naturalmente cuando uno viene a Cristo, hermano, uno viene sin conocimiento y con ideas nada más de cosas antiguas, ideas de la religión. Y entonces, para que podamos caminar bien en el Evangelio, nos tienen que enseñar, y nos enseña el Espíritu. Y Dios dice que ha levantado maestros. Dios bendiga a los maestros, porque nos enseñan. Dios bendiga a los apóstoles, Dios bendiga a los pastores, porque a la medida que nos vamos llenando, y Dios bendiga pues los 5 ministerios que el Señor ha dejado para el equipamiento de los santos de la iglesia, ¿verdad? Y entonces, para poder aprender, hermano, en el Evangelio, cómo caminar. Eso es lo que nos enseña el Evangelio, cómo caminar, cómo agradar a Dios. Tenemos un Dios que tiene de todo, hermano. Una persona que goza de todo, es difícil agradarla, pero Él es tan sencillo que se agrada con nuestra alabanza, se agrada con nuestras ofrendas, se agrada con todo lo que hacemos, movidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, entonces en Romanos 8, el apóstol Pablo, usted sabe que el hombre sin Cristo está bajo condenación. Yo lo lamento mucho por nuestras familias que todavía no han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, porque todas estas personas, nuestras familias, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelitos, si viven, si no tienen a Cristo, están bajo condenación. Esto es para todas. ¿Y cómo no quisiéramos nosotros que no estuvieran bajo condenación? ¿Y cómo hacemos para que no estén bajo ese estigma, la condenación? Solamente en Cristo. Cristo, hermano, Él vino a quitar todo eso y a ofrecernos vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo, miren pues, hermano, nosotros de este lugar entramos quizá con problemas, con pensamientos, venimos del trabajo, venimos de la calle, venimos de rodearnos con gente que no tiene a Cristo y venimos a buscar del Señor. Entonces nosotros busquemos de Dios como lo hacemos y salgamos con una palabra, salgamos con la bendición que Dios tiene para nuestras vidas, porque si no fuera así, salimos a perder el tiempo. Y si ocurriera así, hermano, así, pues aquí haremos personas, están los ancianos, están los diáconos, están los servidores. No nos vayamos como entramos. Hermano, busquemos la palabra del Señor, que oren por nosotros para que salgamos diferentes, porque la oración hace distinta a las personas. Y por eso es que nosotros cuando venimos no vamos a salir iguales, salgamos con la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, un evangelio que le revelaron y lo tiene que escribir, lo tiene que compartir. Y en Romanos 8 dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús.
Fíjense qué interesante es esto, porque dice que por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea que los que no están en Cristo Jesús, hay condenación para ellos. Yo lo lamento por nuestras familias, porque dentro de nuestras familias pueden haber hijos, pueden haber nietos, pueden haber personas, nuestros padres, hermanos. Oremos nosotros al Señor, porque la oración es poderosa, la oración para cambiar las circunstancias. Alguien pudo haber orado por nosotros, ¿y cuál fue el resultado? Que hoy estamos en Cristo Jesús, alabando y glorificando el nombre del Señor, porque la oración tiene poder. La oración es la súplica de gente débil aquí en la tierra al Todopoder. Y esa súplica tiene respuesta, y probablemente muchos de los que estamos aquí somos una respuesta de esa súplica, que alguien que nos amaba, que alguien que realmente, hermano, nos tenía mucho afecto, oró al Señor y Él lo oyó y tocó nuestros corazones, y hoy estamos en este evangelio precioso. Al evangelio no se puede entrar con dinero. Al evangelio no podemos entrar por buenas obras. Al evangelio no podemos entrar nosotros por la elocuencia. Al evangelio no podemos entrar nosotros por nuestra capacidad intelectual, sino a este evangelio se entra. Por eso este evangelio es para ricos, para pobres, para fuertes, para débiles, para el que sabe y para el que no sabe, porque la palabra está para todos ellos y para todos nosotros, y nos ha alcanzado, y ahora sabemos que solo en Cristo Jesús hay salvación. Aleluya. Entonces Pablo llega a Roma, y ahí en Roma está encarcelado. Ahí en Roma él vio muchas cosas. Algo que le impresionó a él fue la disciplina de los soldados. Eran los militares de aquel tiempo, la disciplina del militar. Y entonces muchas veces viene en la palabra y habla al cristiano que si ellos tienen esa disciplina humana, cuánto más nosotros tener esa disciplina espiritual, hermano, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, acá Pablo habla de que no hay condenación para los que creen. Entonces tiene que explicar eso, y eso es lo que trata de explicar en este capítulo 8. Por eso dice, porque por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice, mire qué lindo, porque Cristo vino, hermano, a librarnos de la condenación del pecado. Es más, amamos a nuestros padres, Dios los bendiga, si están vivos y si están muertos. Ojalá que alguien les haya hablado, hermano, de este evangelio, porque lo único que salva se llama Jesucristo. Y entonces, hermano, cuando habla el apóstol Pablo, está hablando de condenación, pero dice que no hay condenación para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Porque Él vino precisamente, hermano, fíjese que por eso es que tenemos dos pactos. La Biblia habla de dos pactos: Antiguo Pacto o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Era aquel pacto donde venía el Señor Jesús, hermano, no abrogar la ley. El Señor no es abusivo. El Señor no dice una cosa y se retracta. La palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios es veraz. Hermano, y entonces dele palmas al Cristo de la gloria.
Cuando el Señor se dio cuenta, el Señor dio lineamientos, el Señor dio estatutos, el Señor dio mandamientos para Israel. Y para todo aquel que se quisiese hacer israelita también. Por eso gentiles, hermanos, que admiraron a los hebreos, que fueron capturados, que los trataron tan bien, que se unieron a los hebreos y querían ser como ellos, tenían que circuncidarse. Y les dieron una serie de preceptos que había que cumplir. Y yo creo que había muchos hombres que amaban al Señor, pero no podían cumplir todos los preceptos, hermano, que la ley indicaba. Y entonces la ley decía lo que no había que hacer, pero la ley carecía realmente del poder, porque muchas veces uno sabe lo que hay que hacer, pero lo hace porque el conocimiento no es suficiente. Y por eso vino Cristo Jesús, no solo a darnos conocimiento, sino la fuerza, la fortaleza, la bendición de decir no, para no pecar y agradar a aquel que nos agradó primero. Porque por la ley ninguno, absolutamente ninguno, se salvó. Porque habían tantos estatutos, artículos, demandas en la ley, que con uno solo, que uno transgrediera, se hacía transgresor de toda la ley. Era muy difícil, muy difícil. El único que pudo cumplir con la ley, porque la naturaleza de nosotros era débil, la naturaleza de esas personas era débil y no podían cumplir con la ley. Entonces vino un emisario del cielo llamado Jesucristo, y no vino a quitar la ley, sino vino a cumplir con ella, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Es más, ahora el Señor, a nosotros que no estamos bajo la ley, sino bajo la dispensación de la gracia, nos ha dado un poder, otro poder, y es el poder del Espíritu. ¿Que el Espíritu para qué está? Para capacitarnos. El Espíritu está para fortalecernos. El Espíritu está para guiarnos, hermano. ¿Quién con guianza se pierde? Solo el que no quiere hacer caso. Pero el Espíritu es como un detector, porque cuando, hermano, pecamos o cuando hacemos cosas desagradables, ese detector se activa. ¿Qué hace como un reloj despertador? Que suena a la hora que usted lo puso, pero usted quiere seguir durmiendo. ¿Qué hacemos? Lo apagamos. Y después que lo apagamos, nos echamos unas dormidas que hasta tarde llegamos al trabajo. Los que llegan, los que no llaman, que están enfermos. Cualquier similitud es pura coincidencia. A mí no me han contado nada. Bueno, entonces, hermano, hablábamos precisamente de esto. Por eso Cristo Jesús no vino, dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Aleluya. Porque la palabra de Dios, ¿qué sería si la palabra de Dios fuera como los asuntos del Congreso? Usted sacan una ley, después sacan otra anulando la que ya tienen, y otra anulando la que ya, otra que está anulando. Pero en el Evangelio no es así. La palabra de Dios es veraz. Y si Dios le promete a usted que le va a dar un chicotazo, se lo va a dar. Se lo va a dar. Pero eso es para beneficio de nosotros, para nuestra disciplina.
Entonces vino Jesús. Porque los corderos de los hombres era una hipocresía. Yo creo que cuando nací el corderito y no tenía la edad, aquel día pensaba, voy a pecar, y cuando ya esté de edad lo llevo. Porque nosotros los hombres somos pícaros, hermano, ¿verdad? Ya vio que fuimos a la escuela y sí nos sirvió, pero no nos sirvió de tanto, porque siempre seguíamos pecando. Solamente Cristo pudo habernos en nosotros hacer esa obra maravillosa, que ahí está el pecado, y el pecado se nos insinúa y se viste y se pinta y cobra diferentes corporeidades, pero usted dice, no, yo le pertenezco a Cristo y voy a seguir agarrado de la mano del Señor. Bueno, pues entonces, como no se podía cumplir la ley, entonces, bueno, nosotros los hombres, o los hombres de ese tiempo, no la pudieron cumplir. Entonces, Dios envió su cordero. Aleluya. Por eso cuando Juan lo vio, qué revelación la que tuvo, ¿verdad? Porque el Señor no llevaba ni cachos, ni lana, ni nada de eso. Con todo respeto lo digo. Pero cuando Juan lo vio, ¿cómo conocería que Él era el Cordero de Dios? Digamos algo. Revelación, dice. ¿Qué más? Por el Espíritu. Yo digo que Juan lo conoció en el cielo. Amén. Y cuando lo vio, dijo, ¿qué está haciendo aquí? Si ese es el Cordero de Dios. Aleluya. Él es, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿En qué escuela teológica había estado Juan Bautista? Por eso esto es lo lindo del Evangelio, que es por revelación. Amén. Si podemos estudiar algo, hágalo. Pero no le auguro mucho en cuanto a estudiar, porque nosotros lo que necesitamos es la revelación y el impacto de la palabra en nuestra vida. ¿Qué es lo que va a cambiar? Estos hombres no estuvieron en escuelas teológicas, sino que sufrieron el impacto de Dios a través de este Evangelio. Por eso Juan, cuando vio al Señor, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. A Él óiganlo. Él es el que viene. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué lindo! Y por eso debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque Juan, después, hermano, de esa gran revelación y ese señalamiento porque Juan es un privilegiado, es el más grande de los profetas antiguos testamentarios. Pero ¿por qué es lo que hace más grande? Porque Juan no solo habló del Señor, lo vio y lo señaló. Aleluya. Los otros solo profetizaban y las profecías se iban a cumplir, pero Juan era un profeta, y entonces cuando vio al Señor, ese hombre, hermano, recibió la revelación, lo señaló y lo vio. Por eso, de los nacidos de mujer, dijo él, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Pero qué lo hizo grande? Haber visto y haber señalado a Cristo Jesús como el Cordero de Dios. Aleluya. Debe palmas al Cristo de la gloria. Entonces Él viene a cumplir el pacto que no pudo cumplir su pueblo. Amén. Vino a cumplir con la ley para establecer esa ley. Él no vino a abrogarla, Él no vino a borrar, Él no vino, solo dijo quítese, sino el cumplimiento de la ley.
Él cumplió con la ley, y entonces, como no había nadie que hubiese cumplido con la ley, a partir de ahí establece un nuevo pacto en el cual nosotros vivimos el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que salva, que sana, que tiene poder. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces, fíjese, por eso el Pablo ahora en ese capítulo 8, que ya lo hemos estado viendo acá, dice, por consiguiente, ahora, o de tal manera, no hay ahora condenación. Mire, pero no para todos, sino para un grupo especial, pero no porque seamos especiales, sino que el asunto es que cuando venimos a Cristo, esa venida a Cristo, Cristo nos hace especiales. Aleluya. Porque éramos cualquier cosa. Pablo habla, Romanos capítulo 1 Corintios 1, dice que lo vil y menospreciado escogió Dios. Lo vil del mundo, lo que no sirve del mundo, escogió el Señor, hermano. Por eso es que nosotros no tenemos de qué gloriarnos, pero como no tenemos nada nuestro de qué gloriarnos, nos vamos a gloriar en Cristo. Él es el Salvador, Él es el que hace nuevo todo, Él nos hace cantar, Él nos hace reír. Dale palmas a Cristo de la gloria, aleluya. Un cúmulo de gente timorata, así éramos nosotros. Amén. Y el que no era timorato era engreído. Amén. Y el que no era engreído era vanidoso. Y el que no era vanidoso, hermano, quería destacar. Pero aquí no estamos en el Evangelio por haber destacado, sino por la misericordia del Dios vivo, que ha tenido compasión de nosotros y nos ha alcanzado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo no sé cómo, hermano, tendríamos que entrar por esas puertas. Como dijo el salmista, entraré por tus puertas. Aleluya. Con acción de gracias. Bendito Dios. Y por tus atrios con alabanzas. Santo. Y voy a gritar para que la gente sepa. Y voy a decir, este es el día que hizo Jehová, día de alegría, día bendito, día de salvación. Alabado sea el nombre de Dios. No perdamos ese gozo, no perdamos esa esencia del Evangelio, hermano. Aunque sea una congregación pequeña en donde nosotros nos estamos cobijando, sigamos alabando y glorificando el nombre del Señor, gritando que Cristo vive y es el todopoder, es el que se ha encargado de darnos vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Es difícil trabajar con muertos. Gloria a Dios. Es difícil trabajar con muertos. No hablan, no se mueven, no razonan. Y dice la palabra, yo no sé qué nos dio el Señor. El Señor se enamora de lo débil, de lo que no puede, de lo que no sirve, del que está fastidiado, del que está cansado, que se burlen de él porque es un incompetente, es un orate. Y viene Cristo y la gente se admira. Los que predicamos no estamos por nuestra competencia, los que servimos en un privilegio no es porque seamos competentes, sino por la misericordia de Dios, porque Dios pone al que no sabe, porque Dios pone al que no sirve, porque Dios pone a lo débil del mundo para que la gloria siempre sea de Él. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor.
Entonces Pablo, hermano, está llegando, tiene que aclarar esto. Está en Roma, era una ciudad difícil para el evangelio. El paganismo era lo que ahí se utilizaba, era lo que vivían, eran religiones paganas. Había uno que otro cristiano. Judíos probablemente habían más, porque habían sido apresados, porque se los habían llevado, y Pablo no llegó a Roma de paseo, sino llegó para que lo metieran preso, acusado de sedicioso, que estaba en contra del gobierno romano. Eso muchas veces, servir a Cristo, predicar a Cristo, buscar de Cristo, te va a traer problemas. ¿Estás dispuesto a seguir? ¿Estamos dispuestos a seguir en Cristo? Sí, Señor. Sí. Ya no nos queremos meter mucho con la gente, y la gente dice que sos un creído, que qué te crees, que esto, que lo otro. Y cuando estábamos muertos tampoco nos hacían caso. El único que nos hace caso ahora se llama Jesucristo, porque Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están, o diría yo, para los que son de Cristo Jesús. Aleluya. Mire qué tremendo. Entonces, ¿qué va a pasar con los que no tienen a Cristo Jesús? Les espera condenación. Su abuelita, mi abuelita, tan lindas las abuelitas, ¿verdad? Pero si no tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo, les espera condenación. Por eso el apóstol Pablo trata de aclarar y dice que no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Muy bien, yo también. Pero entonces él razona un poquito aquí y nos señala: los que no andan conforme a la carne. Aleluya. Y hay mucho cristiano que anda conforme a la carne. Así es. Hay algunos que se meten a las iglesias a ver qué consigue usted. Y cuando no consiguen mujer, aunque sea una Biblia, se llevan. Sí. Entra de todo. Por eso debemos de andar nosotros, hermano, sin desechar a ninguno, pero alertas. Alertas. ¿Por qué? Porque la palabra nos advierte: no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Bueno, ¿y cuánto cristiano o cuánta gente que confesó a Cristo Jesús anda conforme a la carne? ¿Conoce usted alguno? Sí. Hay muchos. Pero aquí está diciendo lo contrario: los que no andan conforme a la carne. Porque muchos buscan aquí y dicen: mira, pero ellos tomaban vino, los hebreos tomaban vino. Ah, sí. ¿Y qué tiene de malo que me eche un traguito? Porque usted siempre fue bolo. Solo ve encender la mecha y trate de apagar una mecha. Préndale fuego a una mecha y que no tenga agua, no tenga tierra ahí, y préndale, agarra esa mecha, agarra rapidito fuego, hermano. Entonces hay algunos que solamente tienen que encendernos la mecha. Por eso es importante. Mire, hermano, si usted tuvo adicción a algo, el enemigo muchas veces hasta en sueño le va a ofrecer eso para hacerlo caer, para desaforarlo. Porque nuestra lucha, dice, no es contra carne y sangre, sino contra seres espirituales de la maldad
Y parte de la maldad es sacarte del evangelio. Por eso el apóstol Pablo está dando aquí razones y dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello, porque Cristo vino, hermano, a quitar de nosotros la condenación que había. Y ahora somos libres y tenemos vida. Pero dice aquí, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Pero yo le pregunto, esta respuesta maravillosa y afirmativa me lleva a razonar cuando dicen los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Pero ayúdenme usted, ¿será que todos andamos conforme al Espíritu? No. Entonces hay gente que anda conforme a la carne, ¿sí? Y están metidos en el evangelio. Porque esta carta no es para paganos. Estas cartas son doctrinales. Es para cristianos. Y andan cristianos gozándose en el paganismo, hermano. Por eso usted y yo, hermano, desde el día en que conocimos a Cristo, estamos agradecidos con Él, porque lo que no podíamos dejar, lo que se había convertido en nosotros en un lazo, en una esclavitud, los vicios que teníamos, Cristo nos hizo libres, y la verdad te hará verdaderamente libre, y Cristo es nuestra verdad. Aleluya. Por eso, hermano, usted va a ver cosas tremendas dentro del evangelio. Gay como pastores, divorcios. Se divorció el pastor de la pastora y cada uno puso su iglesia. Fíjese usted, no, yo me voy con la pastora, no, yo me voy con el pastor, con el diablo se van a ir. Sí, hermano. Porque eso no lo miro yo en la Biblia. Estos son los alcances del paganismo, estos son los alcances del pecado en los últimos tiempos. Por eso debemos de tener mucho cuidado en cuanto a este evangelio, que sea un evangelio de acuerdo a la palabra de Dios, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y la palabra es la que nos va a certificar, hermanos, alabado sea el nombre de nuestra vida espiritual. Entonces, los que no andan conforme a la carne, pues aquí está hablando de cristianos, sino que andan conforme al Espíritu. Mire, porque el Espíritu Santo es poder de Dios. Así es, aleluya. Pero en nuestra vida hay otro poder, no solo el poder de Dios, también el poder del pecado. Eso es lo que dice Pablo aquí. Yo solo estoy repitiendo lo que aquí hay. Mire, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Para poder vencer este otro poder, ¿cuál? El de la carne. Ya veo que muchas veces los apetitos de la carne hacen berrinches, ¿eh? No hay peor cosa que le nieguen algo a uno que uno quiere y que le digan que no, y eso no. Entonces la carne también, hermano, hace berrinche, se pelea, y por eso los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dos tipos de personas aquí: el que anda conforme a la carne y el que anda conforme al Espíritu. Entonces, los que pertenecen a Cristo debemos de someternos al poder del Espíritu. Aleluya. Someternos. Sí, Señor.
Qué difícil debe de ser para un hombre como nosotros que nunca estuvimos en la milicia. Que llega el jefe y hay que cuadrársele. Y está el que dice, baja la mano. Y no estábamos acostumbrados. Pero este poder, que es el poder de Dios a través del Espíritu Santo, que es de lo cual está hablando Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Tres cosas en un mismo cuerpo usted. Por eso es que muchas veces, hermano, nosotros somos inaguantables. Ni nosotros mismos nos aguantamos. Pero Pablo está describiendo aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Te ha libertado, no dice que te va a libertar, dice que te ha libertado, dice acá la palabra. Mire, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vino el Señor. Usted sabe que el pecado reinaba. Desde Adán empezó a reinar el pecado y se creía el dueño del mundo y del universo, porque el pecado no hallaba cómo entrar. Intentaba entrar cerrado, hasta que entró por un hombre. No, hermano, fue por una mujer, no, por un hombre. Porque la Biblia dice que Eva fue engañada. Ahora usted, cuando peca, sí peca. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene doctrina. Usted ya confesó a Cristo como Señor y Salvador. Usted ya dio el paso de bautizarse. Usted sirve al Señor. Usted tiene Biblia. Entonces usted, cuando transgrede, peca. Pero Eva no tenía Biblia, no tenía iglesia, no leía nada, porque Dios no hablaba con Eva, hablaba con Adán. Por eso la mujer fue engañada. Ay, es que me engañó. Deje de estar diciendo eso, usted tiene doctrina. Usted hasta ya se bautizó. A usted sí no le topo eso, hermano. Por cochinos pecamos. Entonces la palabra dice que Eva fue engañada. Como ella no sabía, ella la engañó Satanás. Y cuando le dijo, cuando comas de esto, te vas a ver hasta más bonita. Y me puedo echar bien los cachetes también. Se me van las arrugas. Pues sí, le dijo, se llama desarruguil. Y no le dijo nada al marido. Por eso usted tenga control sobre su esposa, porque hay cosas bonitas que puede recibir su esposa que no se lo dice a usted. Y usted, como esposa, ya no caiga en la desobediencia que cayó Eva, sino que cuéntele a su marido. Fíjate, mijo, que el de la basura me quería llevar. Eso sí se lo va a decir, ¿verdad? Con el perdón del de la basura. Mejor sigamos aquí. Entonces dice que, dice acá, no hay ahora condenación. Qué lindo este evangelio. Porque Cristo quitó de mí lo que me tocaba que pagar. Él lo quitó. Y ya para mí y para usted, le cuento la buena noticia: no hay condenación.
hemos sido comprados por la sangre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, usted y yo somos de Cristo. Ya vio el Señor cómo se dirige muchas veces a nosotros, y hasta en las profecías dice, atarantado mío, dice el Señor, lo dice así, siervo mío, servidor mío, tú que trabajas para mí. Dios tan fino y tan lindo y tan correcto, ¿eh? Sí, Señor. Por eso está, porque nosotros somos del Señor. Aleluya. Cristo nos compró con su sangre preciosa. Como me gusta mucho el libro de Oseas, porque usted sabe que ahí en Oseas está el ejemplo de cómo la mujer de Oseas tiene que ser comprada en un campo de esclavos, y el que la tiene que comprar es su marido, Oseas. Y cuando la vio Oseas, lo que pude, pues yo no la quiero, saber cuántos hombres tuvo esta. Y el Señor le dice, compra a tu mujer, amada por otro. Ni siquiera le voy a preguntar cuánto haríamos eso, pero le está hablando a Israel. Israel era de Dios, o es de Dios, pero se metió a adorar ídolos, a las costumbres paganas. A eso, ¿sabe cómo le llama Dios? Prostitución. Se prostituyó. Entonces, para ejemplificar esto, agarra a un hombre y le pone un amante a la mujer. Y o sea, llorando, no te vayas a ir, si yo te quiero, te voy a aumentar el gasto. No, porque este me va a tratar mejor que tú. Además, si me seguís molestando, le voy a decir a él que aquel era un hombrón, hermano, y yo sea de un filisteo así como usted. Y esas valijas, me voy. Y las hijas que te queden. Y llegó el Señor y llegó Oseas y le dijo, y llega el Señor y le dice, ve a comprar a tu mujer amada por otro. Ay, Señor, yo no sé ni dónde estará viviendo esa mujer. Aquí está la dirección, como Dios todo lo sabe. Aquí está. Dale palmas al Señor. Y llega Oseas con la dirección usted y toca el timbre, ting, ding, y sale un hombrón así, una barba negra, no como la mía, una barba negra, ay Dios, no como los brazos suyos y los míos, sino cada brazo así. ¿Qué quiere? Aquí hay una señora que es así, se llama Asasi, es mi mujer, y que viene a buscar a su mujer y a traerla, iba. Pero después esa mujer, como sufrió en el sentido de que se prostituye y se arruinó totalmente. Aquella mujer que tal vez era atractiva y era bonita, ahora hasta sin dientes estaba usted, era la cholca. ¿Han visto a mi mujer cómo es? Pues fíjese que no es una cholca usted, pero ¿cómo? Esa era usted la mujer de Oseas.
Y lo manda el Señor y le dice: ve a buscar a tu mujer amada por otro. Y si la mujer se fue voluntariamente y dejó a Oseas con sus patojitas, con sus hijitas, y ahí estaba la mujer. Pero esa atracción le duró poco tiempo a la mujer de Oseas, porque se arruinó. Y después de ser una gran señora atractiva, la vio Oseas en el campo donde vendían esclavos, sin dientes, toda piojosa. ¿Ha visto las mujeres que a veces se echan un tinte y cómo les queda de bonito usted? Pero con el tiempo ese tinte se va cayendo, y rojo, y canche, y negro, de todos colores. Así estaba esa mujer, como que era el pájaro loco. Y llega Oseas a buscar y le encuentra a usted. Y el Señor le dice: anda a buscar a tu mujer amada por otro. ¡Hala! Yo no sé cuántos de los que están aquí iríamos. Pero donde manda capitán no manda marinero, ¿verdad? Era Dios quien le estaba diciendo a su profeta, y se fue. Y cuando vio, encontró a la mujer y dijo: mire, ¿no ha visto a una señora que se llama fulana de tal? Ya no la reconocía si ella era. Y el Señor le dijo: anda a buscar a tu mujer amada por otro. Y la fui a buscar. A ser profeta en ese tiempo, ¿no? No digamos los de hoy que aviones andan, los dos profetas. Y llega Oseas a traer a su mujer. Anda a buscar a tu mujer amada por otro. Y va y la rescata, y la tiene que comprar como un esclavo. Todavía comprarla usted ya valía como 10 centavos, y le pidieron no sé qué cantidad de dinero, no recuerdo yo la cantidad de dinero, pero le pidieron una cantidad de dinero alta. Y cuando la vio: no, yo no pago eso. Págalo, dijo el Señor. Y pagó. Anda a buscar a tu mujer amada por otro. Yo no voy, dijo José. Que vayas, te digo, porque la vida de los profetas le pertenecía al Señor, porque Dios los había escogido. Ya vio que, por ejemplo, a Jonás se puso así retrechero también, y el Señor también lo corrigió. Y entonces vemos nosotros ahí como este hombre va a traer a su mujer, tiene sus muchachitas, y nada de que regalado, la tiene que comprar. Y cuando la vio, el precio que le estaban pidiendo, ella no valía ese precio, si ya estaba desgastada, estaba consumida, estaba, hermano, Dios mío, no valía eso. Y le pidieron un precio alto. Aquella mujer ya no tenía ningún atractivo. Y el Señor dijo: cómprala. Y la tuvo que comprar. Compra a tu mujer amada por otro. Porque el Señor estaba tratando a través de la profecía, de ese libro profético, de decirle a Israel lo que Israel había hecho con él. Eso fue lo que hizo Israel.
Israel en su mejor época se metía con los paganos, hacía amistades, hacía negocios, y Dios les había dicho que no. Dios es suficiente como para sostener, Dios es suficiente como para mantener, Dios es suficiente como para poner un ejército, hermanos, para que pelee por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, volviendo al texto, a donde estábamos, voy a releer: por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero los que no andan, los que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu no va a obligar a que usted camine de tal manera. El Espíritu no nos va a obligar a que cantemos. El Espíritu no nos va a obligar a que ofrendemos. El Espíritu no nos va a obligar a que demos gloria a Dios, hermano. No te obliga el Señor, pero si a ti te nace hacerlo, lo vas a hacer y vas a glorificar al Señor, porque nosotros le vamos a glorificar en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y por qué? Porque Pablo dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y tiene razón, porque nosotros estábamos muertos, hundidos en el pecado, y Cristo ha quitado y ha borrado nuestros pecados y nos ha dado vida, y vida en abundancia.